bienvenidos a todos. Arrancamos hoy con con nuestro curso. Es un curso importante, es un curso que queremos dar todos los años en la iglesia y este curso es para todos, como mencioné en el video, es para los antiguos, es para los nuevos. Se trata de entender ah, con un poco de más profundidad los temas básicos de la fe. Y todo lo que es básico, a veces uno escucha así, básico, son cosas más superficiales, pero no es así. Lo básico es lo más importante. En este caso, las cosas básicas son las más importantes, son los fundamentos de la fe. De modo que vamos a estar dedicando el tiempo para aprender doctrinas centrales de la fe cristiana. Así que la primera doctrina que nos toca aprender hoy es sobre la Biblia misma, qué es lo que creemos sobre la Biblia. Y la segunda, el segundo punto es qué es lo que creemos sobre Dios. A mí me da 30 minutos para tocar cada tema y tengo acá mi reloj. Y eso es un desafío porque es posible que al mencionar algunas cosas genere algunas preguntas y vamos a tener un espacio para preguntas, pero muy corto. Después podemos seguir haciendo preguntas en el chat del grupo y toda la semana tendremos para tocar temas relacionados a la clase del martes. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien? Algunos veo sus dedos y sus caritas, otros no. Bueno, voy a compartir con ustedes una pantalla que es una presentación. Vamos a ver aquí. La probé hoy y funcionó. Tiene que funcionar otra vez. Muy bien. ¿Ustedes pueden ver bien ahí? ¿La pueden ver bien? Espero que sí. Sí. Bueno, el primer punto de nuestro curso es la palabra de Dios. Después vamos a estudiar cómo está la conexión para ustedes. ¿Estaban escuchando? Sí, hola, Ahora escuché. sí te escuchamos. Ahora sí, Ok, es que para mí se cortó todo y volvió. ¿Están viendo la pantalla o no? No, estamos a mí viendo no me su aparece. rostro. Ahora no. Se cortó recién. Creo que no es buena la señal. Sí, estoy con dificultad en eso. Vamos a ver si puedo otra vez. ¿Pueden ver? ¿Y ahora? ¿Están pudiendo ver? No, yo no veo. No, aparece como un icono cargando. A mí me sale que se empezó la función de compartir las pantallas, pero no me aparece nada. Qué cosa, ¿eh? Y para eso probamos hoy anteriormente, pero parece que algo pasó. Voy a intentarlo otra vez.
No pueden ver todavía, ¿eh? No, No, no se sale ve como nada. pegando. Mm, No vamos a poder ver la diapositiva entonces. No es el fin del mundo, yo las puedo Si usted compartir. permite, si usted permite que otros puedan presentar, yo puedo presentar y usted habla. Bueno, puede ser. Tú tienes ahí ¿Sí? y necesito hacer algo desde mi lado. Sí, porque usted es anfitrión. Dígale permiso. Le tengo que dar el Tiene que darme permiso de anfitrión. Creo que le hice ahí. ¿Usted lo tiene? Hoy. ¿Se pudo? Hoy. Sí, voy un segundo. ¿Pueden ver? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahora se ve. Ok. Perfecto, perfecto. Improvisamos. Maravilla. Vamos a arrancar. ¿Quién puede hacer una oración? Yo voy a pedir a un voluntario, Débora. Debbie, por favor, ¿puedes hacer una oración? Sí, sí, sí puedo. Bueno, voy a orar por la clase y por los que están aquí. Bueno, Señor, te pedimos por esta clase que nos llene de sabiduría, que nos puedas transmitir tu palabra por medio del Pastor Clayton y que pueda sumar conocimiento a nosotros también, Señor. Gracias por este día también y que esta clase sea de mucho provecho para todos. En nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las doctrinas básicas respecto a la Biblia. Hay una declaración que es la frase que resume lo que nosotros creemos respecto a las escrituras. Es la próxima diapositiva. Nos da la siguiente declaración. La Biblia entera en sus manuscritos originales es verbalmente inspirada por Dios y es de autoridad plena para cada aspecto de la fe y la vida. Y acá tenemos algunas referencias importantes de las cuales vamos a leer 2 capítulo 3 versículos 16 y 17. No vamos a tener tiempo de leer todas las referencias bíblicas que se brindarán acá en el curso, pero les pido a ustedes que en sus estudios hagan el trabajo de abrir y leer cada una de estas referencias, porque de esto se trata. Para esto estamos, para estudiar las escrituras. Entonces, el versículo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a leerlo desde mi Biblia aquí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios entonces se define a sí misma como siendo inspirada por Dios y útil
para que el hombre de Dios sea perfecto. En todos los aspectos de la fe, la palabra de Dios es útil. Y no solamente es útil, sino que es autoridad. Es importante entender este concepto de autoridad. Hay diferentes ramas en el cristianismo que van a discrepar de que la Biblia sea autoridad en la vida cristiana. ¿Ya? Otras corrientes del cristianismo, como por ejemplo el catolicismo, define que el Papa, el Vaticano o el magisterio de la Iglesia, que ellos sí son la autoridad aún por sobre las escrituras. Ellos van a defender que las escrituras son importantes porque son un reflejo de la fe cristiana, pero la autoridad sigue estando en manos de algunas personas en una cúpula alta de la iglesia. No es así que creemos nosotros. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene la autoridad. Es decir, cuando ustedes ven los pastores predicando, al vernos sobre el escenario, no tienen que vernos como si fuéramos papas o dueños o estando nosotros encima de la palabra. No, la palabra de Dios es la autoridad plena. Si una persona que se sube allí a predicar en el púlpito, predica algo que esté afuera de la sana doctrina de la palabra de Dios, no debe tener autoridad y tampoco se debe creer en lo que se dice. Es así de importante la palabra de Dios. Ella, la palabra, la Biblia, es la autoridad. ¿Ya? Eso es algo muy importante para frisarnos. Pero también hoy vamos a tratar de ver algunos aspectos de esta declaración que acabamos de leer. Mencionamos que la Biblia es verbalmente inspirada por Dios. Entonces hay tres pilares sobre esta declaración que vamos a analizar hoy. Revelación, inspiración e iluminación. Son tres cosas importantes sobre la Biblia. Vimos que es revelada por Dios y que fue inspirada por Dios. Entonces queremos entender un poco de cada uno de estos tres pilares del estudio de las Escrituras. Entonces, primer punto es la revelación. ¿Qué significa revelación? Viene del griego apocalipsis y quiere decir destapar o descubrir, quitar el velo. Entonces, cuando hablamos del sentido bíblico de estas palabras, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios dio a conocer verdades que de ninguna otra manera nosotros pudiéramos haber descubierto, ¿ya? Eso es revelación. Cuando Dios se mueve para mostrarnos, para darnos informaciones y dar a conocer cosas que de ninguna otra forma nosotros pudiéramos conocer, ¿ya? Entonces la palabra de Dios es la revelación de Dios y podemos acá dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces si queremos, vamos a 2 Corintios capítulo 12, apenas uno de estos versículos. Los demás, ustedes tienen por tarea de casa leerlos. Después las diapositivas también se van a poner en el grupo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Si ustedes están ahí con sus Biblias, por favor, vayan y lean conmigo. El apóstol Pablo menciona de algunas de las cosas que está hablando en su carta a los Corintios, en 2 Corintios 12, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Acá está uno de los textos que menciona la revelación, pero podemos citar varios, ¿no? Y de hecho en el Antiguo Testamento, todo el relato de la creación, Moisés lo escribió
sin haber estado ahí, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto vino por revelación, ¿ya? Am, entonces, ese es el primer punto que queremos entender. La Biblia y Dios se da a conocer por revelación. No hay forma de conocer a Dios, no hay forma de entender su carácter, su obra, si es que Dios no se revela a nosotros. Ahora, también el segundo pilar es el pilar de la inspiración. Y esa está una palabra muy interesante, porque inspirar significa inhalar. Esto es literalmente lo que es, ¿no? Inspirar. Y nosotros utilizamos figurativamente esta expresión en nuestro día a día también. Hablamos de inspiración cuando, no sé, una persona muy enamorada. Yo estoy muy enamorado por mi esposa y ella es mi inspiración. No es así como decimos. Entonces, pero no es en el mismo sentido que la palabra de Dios fue inspirada a los que la escribieron. La palabra inspiración tiene que ver que Dios sopló al hombre, a los escritores de la Biblia, exactamente lo que él quiso que estuviera escrito. Entonces es un poco más complejo y más profundo que solamente dar ganas de escribir. Lo que creemos sobre la inspiración es que Dios motivó de forma sobrenatural a las personas, a los escritores, a los más de 40 escritores de la Biblia, ah, las palabras exactas que él quiso que se registrasen y de forma a utilizar también sus limitaciones, su contexto, su conocimiento. Entonces Dios utiliza de inspiración para entregar su palabra. ¿Ya? Podemos avanzar. Ahora hablamos de la iluminación. Ahora, ¿qué es iluminación? Esto es algo que el Espíritu Santo todavía lo hace hoy. Ya la palabra de Dios está revelada a nosotros, fue inspirada a los escritores de la Biblia, pero ya no sigue siendo escrita. La palabra de Dios se ha entregado completamente. Ahora es trabajo y es deber de los cristianos, tú y yo, de entenderla e interpretarla correctamente. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, esto se hace espiritualmente. La iluminación tiene que ver con la capacidad soberana y de Dios, con la capacidad sobrenatural que viene de Dios, que le da a nuestro espíritu en interpretar y conocer su voluntad. Entonces, hay tres pilares importantes, no debemos olvidar. La revelación de la palabra de Dios es la fe de que Dios es el origen de todo lo que se escribió. Él es quien hizo revelar su voluntad. La inspiración tiene que ver con el hecho de que Dios sopla, Dios inspira palabra por palabra. No es general, no es que Dios le dio ganas a una persona y escribió lo que quiso. No, palabra por palabra fue inspirada por Dios. Y la iluminación tiene que ver con la interpretación de estas verdades. De hecho, debemos irnos en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, leyendo yo acá también. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Leemos lo siguiente. Entendiendo, sí dice.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Acá tenemos dos pilares muy importantes. Ustedes se acuerdan, leímos el versículo que mencionaba la revelación. Toda la escritura fue revelada e inspirada. Ahora, otra vez mencionan de que las profecías fueron inspiradas, o sea, los hombres, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios hablaba inspirándole a ellos, palabra por palabra, entregada a sus santos hombres, a estos hombres que fueron escritores de la Biblia. Pero es muy importante es el versículo 20 que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que yo no puedo leer la Biblia de una forma y ustedes de otra, y mi vecino de otra, y otra persona de otra forma. Cuando la Biblia dice una cosa, dice, no dice dos cosas, no dice tres cosas. Cuando mencionamos que la Biblia es un libro vivo, de hecho hay un versículo que dice que la palabra de Dios es viva, es poderosa, no quiere decir que está cambiando de opinión cada momento, que sus palabras están cambiando de sentido conforme el tiempo o la cultura. La palabra de Dios, siendo viva, menciona de que Dios obra a través de su palabra, porque su palabra es poderosa y su palabra es verdadera. Pero Él no está diciendo que cada uno de nosotros podemos tomar la Biblia de forma personal y decir, bueno, para mí la Biblia está diciendo esto, para vos puede que diga otra cosa. Esto no pasa. Por esto estamos hablando también de la iluminación, ¿ya? Que es la capacidad dada por Dios de asimilar el conocimiento bíblico y tiene que ver con la interpretación de las cosas que fueron reveladas, inspiradas y escritas. ¿Ya? Entonces, revelación es importante, inspiración, iluminación. Podemos avanzar. En el material que se les entregó, en el PDF, hay más informaciones que ustedes pueden leer y al leer quizás van a tener algunas preguntas y pueden hacer también en el grupo. Quiero saber en 2 minutos si alguien tiene algo que decir. 3 minutos, hasta 4 estoy atendiendo hoy. ¿Ya? Pueden abrir sus micrófonos si por ahí alguien tiene algo que preguntar o que comentar también. Escucho, escucho, o ya no escucho nada. Aquí, por aquí todo bien. Muy, muy claro, gracias, gracias. ¿Hasta ahí todo bien? Yo tengo una pregunta hipotética. Ok. En mi facultad, por ejemplo, que creo que la mayoría sabe, yo me voy a una facultad católica. Ujú, Nuestro profesor, uno de nuestros profesores de religión, usó este versículo, segunda de Pedro 1, 20, ujú, para criticar el hecho de que nosotros ellos no dicen los protestantes, ¿verdad? Pero los evangélicos ujú, eh, interpretamos, cada uno puede leer la Biblia e interpretar, y ellos solo creen que el Papa o ciertos obispos pueden interpretar. Y ujú, yo sé que eso no es cierto, pero ¿cómo vos responderías a eso, por ejemplo? ujú. Sí, es muy interesante eso. De hecho, la argumentación que se le da es que la Iglesia Católica entonces tiene una sola interpretación y todos los que no están junto con ellos no están correctos porque cada uno tiene su propia interpretación. Pero esto no es honesto en decir, al ver toda la historia de la iglesia, aún la historia de la iglesia católica, porque hay muchas divisiones dentro de la propia iglesia.
Entonces, hay interpretaciones que se cuestionan y se cuestionan a todo el tiempo dentro de la propia iglesia. Si una persona se va a conocer otro país a donde hay catolicismo, va a ver que hay discrepancias en la práctica del laicado, como ellos dicen, ¿verdad? De la gente, aunque digan que la doctrina es una, en la práctica es bastante diferente. Y hay ah, ah, muchas, no quiero decir peleas, pero hay muchas argumentaciones que se escucha por parte de los propios católicos cuando hay nuevas interpretaciones o nuevas directivas que se le da a la iglesia. Entonces, esto ha sucedido en la historia. Hay como estudiar esto más a fondo también, ¿verdad? Pero no sería ni justo decirlo que la propia Iglesia Católica mantiene o sostiene una sola doctrina por siempre. Ha cambiado muchas y muchas veces. Entonces, no es verdad. Ahora, yo también puedo entender que la crítica es acertada cuando veo que se quiere meter todos los protestantes en una sola bolsa, ¿verdad? Y veo a mi alrededor doctrinas pura, netamente falsas, que son personas que están, bueno, no están interpretando ni siquiera la Biblia, están creando culturas y prácticas lejos de la palabra de Dios, descuidados con la Biblia y con el estudio de la Biblia y están metiendo nuevas cosas cada día. Es horrible de ver, pero es verdad que el ser humano y los protestantes eh, hayan creado tantas doctrinas y prácticas tan falsas y es triste, ¿no? Pero no es por culpa de que estamos estudiando la Biblia. En realidad es por culpa de que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, algunos, ¿verdad? Nosotros acá estamos estudiando la Biblia, estamos queriendo interpretarla correctamente, tomando el cuidado de hacerlo, porque sabemos que es un libro sagrado, también es un libro antiguo, también necesitamos acercarnos con respeto a su edad, con sus estilos literarios y hay que hacer todo un cuidado de interpretación. No se puede crear nuevas ideas a cualquier hora. Pero sí, hay que escuchar. Muchas veces nos van a decir cosas así y hay que reconocer cuando también los protestantes hacen cosas malas o sacan malas interpretaciones. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas o si después van a surgir preguntas, podemos tratarlas en el chat. Para finalizar, respecto a la inspiración verbal y plenaria, es lo que creemos nosotros. La Biblia fue inspirada. Verbal quiere decir que todas las palabras, exactamente todas ellas, fueron inspiradas y plenaria, que fue completa, o sea, todos los libros, todo lo que está escrito en la Biblia. Pablo no estaba diciendo una parte de la escritura es inspirada y otra no es. No, él dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, totalmente, plenariamente y verbalmente, cada palabra es importante y debe estar ahí. Acordémonos de una cosa. Esto todo tiene que ver con la Biblia en sus escritos originales. ¿Cuál es el escrito que tenemos hoy? Hoy nosotros tenemos una traducción de la copia, 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 de la copia de los escritos originales que ya no tenemos en manos porque, bueno, pasó mucho tiempo ya, ¿no? Entonces, estos escritos originales no existen físicamente más, pero también tenemos seguridad y confianza y fe en el proceso de que Dios mantuvo su palabra, Él sostuvo su palabra
ah, a través del tiempo. Esa es otra ah, importante doctrina que creemos. Dios mantuvo y sostuvo su palabra hasta llegar a nosotros. Entonces, todos estos manuscritos representan una fuente fiel de lo que Dios ah, dijo e inspiró sus escritores, aunque se admite que pueden contener aquí o allí algunas fallas de copias y en el proceso de traducción quizás también algunas fallas, razón por la cual nosotros recurrimos varias veces al griego. Si ustedes se acuerdan en la iglesia, es común mencionar, el griego dice esto o el hebreo dice esto. Y esto se da porque varias veces es importante volver al texto antiguo y entender mejor el sentido original de algunas palabras. ¿Se entiende? ¿Me explico? Podemos avanzar. Ahí Pauli tiene el thumbs up. El punto número Se 2. entiende. Gracias, Rodri. Vamos avanzando para el punto número 2. Esa es otra diapositiva. Otra vez, quiero frisar aquí, si otras preguntas, dudas al leer el tema, al leer el material surgen, podemos preguntar en el chat. Esta semana estaremos hablando de estos dos temas. Si tienen otros libros o quizás comentarios que quieran compartir o dudas a sacar, vamos a hablar de esto. Tema número 2, la deidad. ¿Qué es lo que nosotros creemos respecto a Dios? Y acá está nuestra declaración. Esa es la frase que resume lo que creemos, ¿ya? Vamos a avanzar. Vamos a la declaración. Tenemos que hay un Dios, creador de todas las cosas, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno distinto del otro, inseparables, coiguales, ilimitados, inmutables en poder, presencia y conocimiento, y cada uno digno de adoración y de obediencia. Y ahí ustedes tienen una serie de versículos para conferir, y esta es su tarea de casa, pero vamos a leer algunos de estos versículos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y si ustedes me quieren ayudar, voy a pedir que otra persona pueda leer Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Y que otra persona lea Hebreos capítulo 1, versículos 8 a 10. Entonces vamos a Génesis 1, 26. Tenemos, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es lo que vimos aquí. Ustedes notaron algo interesante en el versículo 26. Voy a leer otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ustedes pueden ver qué hay aquí de interesante. No dice, haré el hombre a mi imagen y a mi semejanza, sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural. ¿No es interesante esto? Ya en el relato de la creación, el tiempo verbal acá indica la presencia de más que una persona. Es como Dios hablando consigo mismo. Hagamos en plural, ¿ya? Entonces, la doctrina de que hay un solo Dios está
y nada va a cambiar eso. Dios es uno. En todas las escrituras, nunca Dios se reveló como si fuera dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Dios es uno. Sin embargo, Él existe eternamente en tres personas. Y la doctrina que estamos hablando es la doctrina de la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, a la vez que también son tres personas distintas, pero inseparables. Desde nuestra mente es bastante difícil definirlo, pero es así como la Biblia nos muestra. Entonces, hay situaciones que esta es una de ellas que la doctrina nos pide, la palabra de Dios nos pide para aceptarlo, aun sin que podamos definir tan bien. He escuchado muchas definiciones a lo largo de mis años de estudio de la Biblia respecto a la Trinidad, ¿no? A tres y uno, como si fuera agua, y uno puede decir ah, agua, líquido, sólido y gas, vapor, ¿verdad? Todo es agua. No alcanza, ¿verdad? No alcanza. Y podemos pensar quizás en un trébol, que son esta plantita con tres hojitas y cada hojita es una parte de, pero tampoco alcanza la definición. Entonces, sirve para quizás ayudarnos a entender, pero en realidad no alcanza la definición ninguna de estas, ¿ah? Entonces, vamos a ver otros versículos. A Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Por favor, puede leer. Yo tengo, ¿se escucha? Sí. Ah, ya, ok. Dice, em, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ujú. ¿De quién está hablando este versículo, Belén? ¿Quién es Él? Cristo. Cristo, ¿no? Este es Jesucristo. Jesucristo es antes de todas las cosas. Él y por medio de Él y para Él fueron todas las cosas fueron creadas. Es lo que está diciendo Colosenses capítulo 1. Y sin embargo, en Génesis capítulo 1 vemos que Dios, que solo hay uno, que es el Dios, el Padre, el Creador, es quien está creando todas las cosas. La Biblia entonces menciona que Jesús es el Creador, ¿ya? El versículo en Colosenses también dice que Él es la imagen del Dios invisible, lo que de Dios no se puede ver, siendo que es espíritu. En Cristo se encuentra y se ve todo lo que es Dios el Padre. Pero Cristo no es el Padre, porque Cristo vino en obediencia a Dios el Padre. Entonces, ¿no es interesante esto? Hay una correlación entre las personas de la divinidad, siendo que estas tres personas son una persona. Y quizás sea confuso definirlo, pero es así como la palabra nos pide que creamos. Vamos a Hebreos para ver lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículos 8 a 10. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 1, 8 a 10. Yo tengo. Por favor. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Ha amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría
te prefirió a ti por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Vean, vean qué interesante. Gracias, Rodrigo. El versículo habla de cómo Dios en el Antiguo Testamento, por las Escrituras, define a algunos personajes, como a los ángeles y a otros. Pero aquí dice que respecto al Hijo, que es Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es como que acá la Biblia dice que Dios el Padre, hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Interesante, ¿no? Dios el Padre le dice Dios al Hijo. ¿Ya? Entonces, para demostrar que esta correlación es real y está por toda la Escritura. La doctrina de la Trinidad no es una constatación, aunque no exista un versículo que mencione Trinidad, esta palabra Trinidad o Trindad, no existe un versículo que la diga y es Trinidad. Esta expresión no está en la Biblia, está constatada a través de la Biblia que esta correlación de las tres personas de la divinidad existe y es real, ¿ya? Vamos a ver un versículo, un pasaje más. Vamos a ver 2 capítulo 13. 2 capítulo 13 y versículo 14. Esta es la doxología, es el final de 2 Corintios. Estamos estudiando 2 Corintios ahora en la iglesia, ¿verdad? Vamos a llegar en este versículo. Pero acá dice, la gracia del Señor Jesucristo, vea cómo Pablo termina la carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Acá están presentes las tres personas de la divinidad. Son tres y son uno. ¿Ya? Hay un versículo más que voy a mencionar, que es 1 Juan 5:7. No hay como no citarlo porque también muestra, dice algo muy importante ahí. 1 Juan 5:7. Acá lo cito. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ah? Entonces, acá tenemos de un modo bien general, pero de un modo bien claro, que las tres personas de la Trinidad son Dios y poseen entonces las características de Dios. Esto vamos a ver qué características son, pero antes vamos a ver algunas creencias generales, porque hay muchas mentiras por ahí, ¿verdad? Respecto a Dios. De hecho, en todas las religiones, civilizaciones, en todos los tiempos, algo de Dios se creía, ¿verdad? Los indígenas, los asiáticos, los africanos, los europeos, en toda parte, alguna creencia respecto a un Dios, a un ser superior, soberano, existía. Entonces vamos a ver algunas aquí, creencias generales. El politeísmo es la primera que queremos ver. El politeísmo es la creencia en muchos dioses. ¿Ya? Entonces, hay menciones de civilizaciones, de ciudades, de pueblos que creían en muchos dioses. Romanos capítulo 1 es un pasaje que menciona que el hombre ha creado para sí estos dioses. Pero es el resultado
de esta apostasía. El hombre ha sido entregado a sus pasiones, a su pecado, y ha creado para sí un montón de dioses, ¿ya? Ahora podemos mencionar ahí los hindúes, la religión mayormente creída en India. Más de 330, está bien este número, millones de dioses, también árboles, también ríos, campos, entre otros. Pueden imaginar, todo para ellos, casi todo, ¿verdad? Es como un Dios y se reconoce. Entonces, imagínense que predicar el Evangelio en una sociedad que crea en eso es bastante complicado, porque lo que posiblemente ellos van a querer hacer es agregarle un Dios más. Pero nuestro Dios no es uno de estos 330 millones de dioses, ¿no? Es el único y verdadero Dios. Vamos a ver otra mentira respecto a creencias sobre Dios. Es el enoteísmo, y es parecido con el politeísmo. Pero dicen que hay un Dios para cada región o cada zona del planeta. Y es muy común en algunas religiones, también africanas, a donde vas a tener la diosa de la mar o el dios de las montañas, como está en Primera Reyes 20:23. Habían el dios, ellos creían en el dios de la montaña o de las montañas, ¿verdad? Dioses de cosas específicas o de regiones específicas. Entonces, eh, Brasil tiene el dios de ahí, y Paraguay tiene su dios, o el río tiene otro. Eso es común en algunas religiones por el mundo. Llámase enoteísmo. Tampoco condice con las escrituras, ¿ah? Después tenemos el panteísmo, y ese sí, este cree que todo es Dios. Entonces hay muchas personas que están por ahí creyendo que hay unos que van a decir la madre naturaleza, o qué sé yo, no es madre naturaleza, ¿cómo dicen ustedes? Naturaleza madre, no sé. He escuchado en español diferente que en portugués. Pero está todo, ¿no? Todo es Dios. Dios está en cada cosita en el universo, y todo es Dios, esencialmente. Entonces existe esta falsa creencia también. Vamos a ver más. Bueno, creo que en el libro, en el material, ustedes van a ver otras. Por acá nosotros pusimos estas tres nada más. Ahí se menciona el deísmo también. El deísmo tiene que ver es parecido al teísmo, que es la creencia en un Dios, pero está asociado a la idea de que la existencia de Dios es la fuente de la existencia infinita, pero Dios es un Dios impersonal, es un Dios que creó todo y se fue lejos. Entonces puso todo en orden y se abrió de nosotros. Entonces hay muchas personas que están también creyendo en Dios, pero de un modo tan impersonal, como que Dios está bien lejos y nosotros debemos obedecerle, hacer su voluntad, pero Él nunca vamos a conocerle, Él no nos conoce a nosotros. Entonces, esa es más otra mentira del enemigo. Acuérdense que nosotros tenemos un enemigo contra nosotros, ¿verdad? Que es Satanás. Él es muy bueno en contar mentiras, muy bueno en mentir. Y con todo esto, el mundo está como una ensalada mixta de ideas, de conceptos, y no están viendo la verdad. ¿Qué dice la verdad respecto a Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué podemos conocer de Él? Acá vamos a ver algunos de sus atributos. Vamos a hablar del primer atributo que se ve ahí, es su omnisciencia. Podemos decir los omnis de Dios. Omni es como el todo, es superior, ¿no? Omni es todo
lo conoce. Omni quiere decir todo, completo. No hay nada que escape del omni. Entonces, omnisciencia se refiere al perfecto conocimiento de Dios. Esta es una de las características que solo Dios, el verdadero Dios, tiene, que es conocer todas las cosas. La Biblia describe el conocimiento de Dios como un conocimiento ilimitado, integral. Y el versículo que voy a leer es Salmo 139. Este es uno de mis salmos favoritos. Salmo 139, para que ustedes puedan ver cómo es el conocimiento de Dios. Versículo 4 dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿verdad? Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ya está hablando de otro atributo, ¿no? ¿Cuál es el próximo atributo? Bueno, saltamos uno más porque volvemos a este después. La omnipresencia de Dios es la característica de Dios de que Él está presente en todos los lugares. Versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, en las profundezas, he aquí, allí tú estás. Dios está en todos los lugares. No significa que el panteísmo es verdad, de que todo es Dios, ¿verdad? Sino que Dios está presente. Nada está escondido ante sus ojos, ¿ya? Y el omni anterior que saltamos, brincamos ahí, es el omnipotencia. Omnipotente, ¿qué quiere decir? Dios tiene poder para hacer lo que quiere. No hay ningún límite para lo que Dios puede hacer. Eso, en esto creemos. Dios es tan grandioso y tan poderoso que toda la creación le obedece a Él. Entonces no hay cosas que Dios no pueda hacer en su creación. Él demostró este poder diversas veces, ¿no? Jesucristo demostró que las leyes de la física le obedecen a Él y no Él a las leyes de la física, ¿verdad? Cuando todo entra en el agua y se va abajo, ¿verdad? Jesús camina sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron resucitado, él subió al cielo. Entonces, en vez de la gravedad estirar a él abajo, la gravedad le da permiso para subir, porque él puede. La naturaleza le obedece. Cuando la lluvia y los vientos estaban ahí en el mar, todo revuelto, Jesús dice, cálmense y todo se calma. La naturaleza, toda la creación está bajo su dominio y Él puede hacer todas las cosas, aún las sanidades, porque Él podía tocar a un enfermo y sanarlo de cualquier enfermedad. No hay nada que no esté bajo su poder. Dios todo lo puede. Ese es Dios. Son los omnis de Dios, omnisciente, todo conoce. No hay nada oscuro, no hay nada que Él no sepa. Él sabe todo. Pasado, presente, futuro también. Todo Dios conoce. Todo Dios, en todo Dios está. No hay como huir de su presencia. Tampoco hay límites para su poder. Pero hay otras características. Estas no son todas las características de Dios. Son algunas nada más, pero son algunas que quisimos destacar. Es su amor. Su amor. En 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Amor forma parte del carácter de Dios. Entonces, ah, es interesante porque el mundo vive detrás de conseguir definir el amor o vivir el concepto que cada uno tiene de amor, pero Dios es amor. La Biblia nos llama a conocer el amor al mirar a Jesucristo y ver lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. ¿No es interesante esto? El verdadero amor
se ve en que Dios amó al mundo de tal manera que entregó, que dio su Hijo. Y nosotros sabemos a qué dio. Él dio su Hijo en rescate de los que creen en Él. Él dio su Hijo para morir por nuestros pecados. Él entregó lo mejor que hay en su ser, se hizo uno de nosotros y fue a la cruz para rescatarnos por nuestros pecados sin merecer. Esto es amor. ¿Ven? El mundo confunde el amor con sentimientos de placer y gozo. En realidad, amor es entregarse. Amar es darse, es servir, es pensar en el prójimo, es pensar en el otro, ¿no? Y esto es el carácter de Dios. También Dios tiene su justicia, también Dios su santidad, ¿no? Hay muchos atributos, hay muchas características que son de Dios y de Él nada más. De modo eterno, Él es justo, de modo eterno, Él es santo, de modo eterno, Él es un Dios de gracia y de amor. Este es nuestro Dios. Y Dios se ha manifestado por diversas veces a lo largo de la historia y hay algo que vamos a estudiar más adelante que tiene que ver con los tratos de Dios con la humanidad en lo largo de la historia, que es el dispensacionalismo. Pero esto es tema para algunas clases más adelante. Posiblemente no seré yo el que va a dar esta clase. Tenemos un tiempo para preguntas, para comentarios y ya podemos concluir nuestra primera clase de las doctrinas básicas. Por favor, abran sus micrófonos, compartan, comenten. Yo hablé mucho. Ustedes están ahí todavía, ¿verdad? Sí, estamos acá. Qué bueno, qué bueno. Ok. Muy interesante, pastor. Eh, Me Personas. quedé nomás yo colgado también con la pregunta que hizo Pauli. Mm, Muy interesante. Y bueno, es un poco como nuestros eh, conocidos, ¿verdad? Católicos interpretan y la doctrina mismo luego o sea, de ellos dice que solo el Papa y ellos pueden interpretar, ¿verdad? Sin embargo, hay herramientas para interpretar la Biblia. ujú, Dios habla a todo su pueblo a través de la Biblia, entonces no es justamente como dice ese versículo, una interpretación privada solo del Papa y de los mm, obispos, ¿verdad? Sin mm, embargo, cualquier persona con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aplicando algunos elementos ahí de interpretación, puede interpretar. exactamente, exactamente. No es de Y el interpretación peligro privada. justamente radica si es que solamente uno puede interpretar, que es lo que sucede con ellos, ¿verdad? O sea, es Mm. muy interesante. Sí, sí. De hecho, la Biblia jamás apunta de que hay una sola autoridad de interpretación o debemos escuchar a él. Sí, esta persona es Jesucristo, ¿no? Él ya está en los cielos y bueno, aguardamos que las promesas se cumplan. Pero mientras Él está allá, la palabra de Dios es autoridad en nuestra vida y debe ser el deber de cada cristiano estudiarla. Razón por la cual también nosotros nos denominamos bereanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los bereanos? Los bereanos estudiaban la Biblia, buscaban saber si las cosas que Pablo les contaba era tal y cual decía las escrituras. Y Jesús les retaba a los fariseos porque ellos estudiaban la Biblia pero no interpretaban correctamente. Ustedes deberían saber esto, deberían conocer, pero tienen corazón duro. Entonces, sí, no existe
una particular interpretación del Papa que manda en todo. No, esto no es bíblico, no es verdad. Y justamente esa doctrina es lo que trajo un alejamiento de las personas a lo largo de tantos años, ¿verdad? Porque solo ellos podían leer, solo ellos podían interpretar, entonces la gente se sometía, ¿verdad? Ujú, A la interpretación de ellos, así mismo. ¿verdad? Así que ese es, bueno, gracias a Dios que hoy podemos estudiar la Biblia en libertad, ¿verdad? Y más todavía ahora, mira, desde Zoom, desde nuestras casas, ¿verdad? Wow. Leito, Gracias a Nico Dios. soy, Nicolás soy. Te escucho, Nico. Estuve nomás yendo y viniendo, una parte me perdí. Che, pero llegué en la parte que dijiste que Dios ve todo, Él sabe todo. Ujú. Y cómo, por ejemplo, a alguien que no cree en Dios, le hacemos creer en esa parte, por ejemplo, o sea, ¿cómo le hacemos creer que eso es cierto? Yo, por ejemplo, sé, ¿verdad? Porque me crié en eso, pero a alguien que no sabe, por ejemplo, ¿cómo le podemos llegar con ese punto? Hay que hablarles la verdad. Ahora, convencerles de la verdad ya no es nuestro papel, Nico. Hay que hablar la verdad para la gente, ¿verdad? Si tú conoces, si tú sabes algo que va a suceder, vamos a imaginar acá un ejemplo hipotético. Tú sabes que va a venir un cantante famoso para la ciudad y que a tu vecino le gusta. Y tú le vas a decir, mira, va a venir fulano acá, va a venir a cantar. Y él no te va a creer, ¿no? Entonces nunca van a venir acá, el presidente Franco. Pero tu deber Bueno, no es convencerle, ¿verdad? Te estoy diciendo, chequea vos, anda a googlear, entonces si no me crees. Bueno, es más o menos eso. Nosotros somos llamados a compartir la verdad con otros. Y el deber de convencimiento, el papel de convencer al corazón humano, ya pertenece al Espíritu Santo. Entonces, nuestro papel es compartir la verdad. sí, ya, ahí ya me quedó claro. Capaz me expresé mal con la pregunta, pero me respondiste súper bien. Ya me quedó claro esa parte. Gracias, Nico. Gracias, brother. A vos. Bueno, para ser fiel con el horario, vamos a terminar nuestra grabación y voy a animarles que ustedes puedan leer el material. Está en PDF. A los demás voy a imprimir y llevar a la iglesia el domingo, los que necesitan o que les gusta impreso. Pero que sigan estudiando, que sigan leyendo. Y si hay dudas que pueden saltar durante la semana, por favor, escriban en el grupo. Quizás su duda sea la duda de otro también y todos podemos seguir estudiando y aprendiendo juntos. Amén. Venga, venga. Vamos a estar Rodrigo, posteando también material adicional también. Sí, hay materiales adicionales y hay muchas cosas. Si quieren leer, si tienen el tiempo y las ganas, tenemos muchos materiales. Henry especialmente tiene materiales en todos los formatos posibles e imaginables. Ok. Bendiciones a todos.